Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo del padre Alejandro Adolfo Vice León, ministro provincial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pertenecen al Salmo 21, un canto de audacia y humildad, de tragedia y confianza profunda, ya que ahí, donde Dios parece estar lejano, está más cercano y más presente. Todo judío piadoso conocía este salmo, lo recitaban constantemente, pensando sobre todo el contenido de este salmo en aquella aflicción que habían atravesado los antepasados de Israel, esa larga y dolorosa travesía del Éxodo, cuya esperanza solamente era ver la luz del Mesías, aquella luz del niño de Belén que Simeón al contemplarla dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y a María le dice: mira, una espada te atravesará el alma. Pero como dice el filósofo Charles Péguy, lo más difícil de todo es esperar. Y esperar con voz baja, y esperar con voz baja y vergüenza. Lo más fácil es la desesperación y la tentación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No te alcanzan mis clamores, ni el ruido, ni el rugido de mis palabras? Estas palabras son paradigmas de todo sufriente. Hermanos, ¿cuántas veces la lucha y el esfuerzo nos ha parecido inútil? No digamos el sentimiento de impotencia que vivimos en estos días, en estos meses, de no poder hacer nada en un horizonte que aparece a nosotros vacío y oscuro. En el Nuevo Testamento, estas palabras del Salmo no son palabras anónimas. Estas palabras tienen voz, tienen tonalidad, tienen aliento. Salen de Jesús de Nazaret, salen del crucificado. Como dice el texto a los hebreos, Cristo durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Decía ya algunos años el recordado teólogo Leonardo Boff: tan humano como Jesús, solo Dios mismo. Hermanos, el centro del cristianismo no es lo trascendente, sino es lo humano. Un hombre de Galilea que nos revela y nos da a conocer y nos explica la divinidad, nos explica quién es su Padre, nos explica qué es el reino. El centro de nuestra fe es este Jesús de Nazareno que nació, vivió y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Es este niño de Belén que, envuelto en pañales por frío, será envuelto en una síndone para ser depositado en el sepulcro. Dice el Evangelio de Juan: nadie ha visto a Dios,
el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Significa que en lo humano es donde podemos encontrar a Dios. Es en lo humano y en lo pequeño, en el pobre y en el que sufre, donde nos relacionamos con el Señor, donde nos relacionamos con el Padre. Por eso es importante cuidar al humano. Hoy más que nunca es importante salvar lo humano, cuidar de los más débiles, de los más frágiles. Pero aceptemos la carne de Cristo, aceptemos y creamos en la carne del Señor, en la realidad de la encarnación, porque estas palabras nos hablan de la realidad de la encarnación. Recordemos que la gran tentación es apetecer más lo divino que lo humano. Es querer ser como dioses, dice el Génesis, y avergonzarnos de nuestra desnudez. Y como los sacerdotes del templo, muchas veces no toleramos agresiones a lo divino, pero al tiempo, lo humano lo estamos destrozando sin piedad. O tal vez lo humano no nos interesa, es más, lo ignoramos. Recordemos lo que dice la carta de Juan: ¿quién es el mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por eso nos resultan escandalosas estas palabras. Difícilmente los evangelistas habrían puesto semejantes palabras en los labios de Jesús. Realmente salieron del corazón del crucificado. Probablemente al recordar que en el Getsemaní, aquellos discípulos que junto al mar de Galilea inmediatamente dejaron las barcas y a su Padre y lo siguieron, ahora al instante en el huerto lo abandonan y huyen. La tentación de los discípulos, vemos en los evangelios, ávidos de poder y de riqueza, han persistido más allá de Jesús, a pesar de su pasión. Buscan los primeros puestos, discuten por el camino quiénes son los más importantes. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos deseado la sombra del poder para evangelizar, olvidándonos que Jesús fue víctima de los poderosos, por dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Y así, los discípulos, por no orar, Pedro emplea la espada para defenderse y Judas transforma el beso respetuoso al maestro en signo de la traición. Les decepciona un maestro que no usa la violencia, que no toma la espada para que el reino llegue, sino que pone en práctica aquello que les enseñó: amar a sus enemigos, orar por quienes les persiguen. Para Judas Iscariote, o como su apellido lo dice, el Iscariote, la daga pequeña, el puñal pequeño, Judas el calculador y frío, quien había criticado a una mujer por comprar un perfume costoso por el Señor, la amistad, para él, la amistad con Jesús tiene un precio: 30 monedas de plata. Monedas que están tomadas de las alcancías del templo de Jerusalén. Y la elección entre Jesús y Barrabás delante de Pilato nos revela lo que muchas veces nosotros elegimos en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras preferencias? El libro del Deuteronomio dice: mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Y en esa tarde negra y amarilla donde la multitud pide que lo crucifiquen, aunque no responden a la pregunta de Pilato: ¿pero qué mal ha hecho este hombre?, no hay mención alguna de los discípulos. Solo a lo lejos se ve a aquellas mujeres venidas de Galilea, incluyendo su madre y al discípulo que Jesús tanto amaba. Según Marcos, Jesús en la cruz observa y escucha. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y decían:
el que derriba el templo y lo reconstruye en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Y a su vez los sumos sacerdotes, burlándose entre sí, comentaban: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos en él. Y también los que estaban crucificados con Jesús lo criticaban y se burlaban de él. Es la soledad total. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible afirmar a Dios en la soledad, el abandono, la injusticia causada por la fidelidad a Dios mismo? Es todo lo contrario a una religión utilitarista que busca a Dios solamente por beneficio y protección. El versículo 8 de este Salmo 21 dice: al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Los sumos sacerdotes, representantes de Dios, eran gente religiosa que pensaba que asesinando a Jesús el justo cumplían la voluntad de Dios. Jesús se metió con el templo de Jerusalén y les recordó: quiten esto de acá, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Pero nadie puede tocar el templo y quedar vivo. Jesús les acusó de convertir la relación en Dios en puro interés, olvidando que Dios es amor y que el amor no se compra. Dios quiere amor, decía Jesús, y no sacrificios. La riqueza, hermanos, puede enfermar la religión. La novedad de Jesús es que desplaza lo sagrado del templo a la vida cotidiana. No hace a Dios, lo hace presente en lo diario y sacraliza la relación con los hombres. El cristianismo, hermanos, no rodea el mal, no lo esquiva, lo enfrenta. Ese es el significado de estas palabras. Y la cuestión no es por qué Dios permite el mal, sino por qué nosotros no hicimos nada y por qué no hacemos nada el día de hoy. La falta de solidaridad, el interés y el individualismo, viendo a la gente correr y asfixiarse. Jesús contó con un final violento. No era ingenuo. Era imposible buscar tanta radicalidad, una vida tan digna para los pobres y pecadores, sin provocar la reacción de aquellos que no les interesa que cambien las cosas. La reacción de aquellos que no les interesa que Dios llegue a todos. En la cruz de Cristo no hay una ascética ni una espiritualidad individualista sin compromiso. No se trata de disciplinarse ni de atormentarse. Se trata de asumir las consecuencias de ser fieles a Dios. Se trata de asumir las consecuencias de las propias convicciones. Cuando vemos a Cristo y pensamos en el huerto de Getsemaní, nos preguntamos: ¿por qué, Cristo, no huiste? ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué te quedaste en el huerto? ¿Y por qué con firmeza fuiste subiendo a Jerusalén, siendo consciente de que la cruz te saldría en el camino? El compromiso con el crucificado nos lleva a evitar que haya más crucificados en la historia. El apóstol dirá: tengan los mismos sentimientos de Cristo, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se vació de sí, tomó la condición de esclavo, se hizo semejante a los hombres y mostrándose en una figura humana se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Pero esta respuesta en la cruz no elimina el mal, lo sana por dentro. Sin embargo, de la cruz de Cristo ha brotado nuestra salvación. En este Viernes Santo, hermanos, besamos el rostro del crucificado, levantamos los ojos hacia Él y escuchamos sus últimas palabras. Cómo su corazón colapsa por la falta de oxígeno en la cruz.
Mira la cruz para atreverte a ser un ser humano hasta el final. Mira la cruz para no ahogar tu deseo de vida hasta el infinito. Mira la cruz para defender la verdadera libertad sin rendirte a ídolos que te esclavizan. Mira la cruz para permanecer abierto ante el amor y la verdad. Mira la cruz para seguir trabajando por tu propia conversión, para no perder la esperanza en la humanidad ni en la vida. Dice el Salmo 21, aquella segunda parte que seguramente Jesús, aunque no lo cuentan los evangelios, también lo recitaría. En ti confiaban nuestros padres. Confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, y en ti confiaban y nunca los has defraudado. Fuiste tú quien me sacó del vientre y me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno de mi madre pasé a tus manos, Señor. Fieles del Señor, alábenlo. Descendiente de Jacob, glorifíquenlo. Porque no ha rechazado la desgracia del abatido, ni le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, el Señor lo escuchó. Querido hermano que me escuchas, vive con Dios los momentos oscuros de tu vida. También los momentos en que sientes que todos te abandonan y que hay un silencio hasta de Dios. Usa tu voz para gritar a Dios las situaciones de noche que vive hoy nuestro mundo y nuestro país. La gran incertidumbre. Termina tu oración con una alabanza de quien espera y sabe que Dios va con el que sufre, que Dios nos acompaña. A pesar de que existe el mal, Dios está con nosotros en estas noches oscuras. No ocultemos nuestra fragilidad, pero es importante que dejemos entrever que en medio de la noche, la luz de la fe, esa luz que es Cristo, no conoce el ocaso.